Tendría unos 4 años cuando los escuché por primera vez. Al menos eso es lo que recuerdo. La voz de un hombre comenzó a hablarme al oído mientras yo jugaba en mi cuarto con mis muñecos. Y esa voz parecía conocer los nombres de cada una de mis figuras. No solo de mis juguetes de caricaturas, también los nombres que yo le daba a aquellos juguetes genéricos, sin forma, sin personalidad. Me decía que hiciera cosas, me decía qué hacer con los juguetes, me decía a qué jugar. Me avisaba cuando mi mamá estaba a punto de entrar a mi cuarto, pero siempre de una forma más amigable que amenazadora. A mí me daba miedo decirle a mi madre y bueno, mi mamá me daba miedo por muchas razones cuando yo era un niño. Una mujer extremadamente religiosa que controlaba hasta que veíamos en la televisión, qué historietas leíamos, los juegos que jugábamos. Y no solo me refiero a mí o a mi primo, también controlaba lo que hacía mi papá. Mi primo, unos meses más chico que yo, vivió con nosotros desde que tenía 1 año, cuando fallecieron sus papás. Continué escuchando la voz de ese hombre en mi cuarto todos los días. No me daba miedo, a veces incluso me hacía sentir acompañado, pero no quería que mamá lo escuchara. Siempre que ella entraba a mi cuarto, él se callaba, como si de alguna forma pensara que ella lograría darse cuenta. Cuando fui creciendo y conociendo del tema a través de películas de terror que miraba a escondidas con mi primo, entendí que quizás se iba por el crucifijo de mi madre. Y si era así, quizás la voz en mi cuarto no era algo bueno para mí. A pesar de eso, seguía sin causarme miedo, al menos hasta ese momento. La voz no había dicho algo que me hiciera temerle, hasta una noche, cuando días después de que yo había cumplido 8 años, algo ocurrió. Esa ocasión, al irme a acostar, siguió hablándome, incluso cuando yo dejé de hacer mi tarea, y eso era raro porque nunca me hablaba cuando yo me disponía a dormir, pero esta vez lo hizo. Aunque lo hacía sin hacerme caso, como si estuviera hablando con alguien más. Y así, escuchándolo, intentando ignorarlo, me quedé dormido. La voz, llorando, me despertó unas horas más tarde. Y era la primera vez que me daba miedo. Mi primera reacción fue correr al cuarto de mis padres, pero antes de que llegara, en el pasillo, escuché la voz de mi madre en la cocina. Bajé hasta ella. Con la luz apagada, vi su silueta en camisón, moviéndose por la cocina. Me miró y se acercó a preguntarme qué pasaba. Y le platiqué todo. Empezó a consolarme y en algún momento esas palabras de confort se fueron convirtiendo en regaños, en reproches, en advertencias. Me dijo que no volviera a hacerle caso a esa voz, que cuando lo escuchara saliera del cuarto y me dirigiera a ella. Que había que arreglar lo que estaba pasando con mi cabeza. Que todo era parte de mi imaginación de niño. Recuerdo muy bien que el sábado siguiente me despertó muy temprano antes de que amaneciera. Me pidió que no hiciéramos ruido. Salimos y en el aire se respiraba todavía la brisa de la mañana. No había más movimiento que el de 2 o 3 personas de la tercera edad barriendo banquetas frente a sus casas. Caminamos hacia las afueras de mi barrio. Pasamos un pequeño arroyo que dividía nuestro lado con el otro,
el de las casas pobres, pequeñas, de materiales poco usuales. Un poco más adelante llegamos a una casa que estaba llena de adornos y plantas por todo el patio. Aún hoy no he visto una casa igual. Una viejecita nos hizo entrar y luego pasó con mi madre a una habitación contigua. Yo me quedé esperándola en la sala. En el sillón junto a mí, un muchacho enorme dormía roncando muy fuerte. Era gordo, muy gordo. Yo lo veía como si hubiera medido 2 metros, al menos eso es lo que calculaba. La mitad de las piernas salían del sillón. Lo miraba como hipnotizado, con miedo de que en algún momento fuera a despertar y me encontrara ahí a su lado. Y atrapado en esos pensamientos, me sorprendió la señora de la casa. Me dio a beber un té con un sabor raro, pero no desagradable. Vi que había flores en él. Cuando me lo acabé, salimos de la casa. Regresamos y mi papá aún no se levantaba. Mi primo estaba en la sala viendo caricaturas y nos preguntó a dónde habíamos ido. Mi mamá dijo que por algo de desayunar, y supe entonces que lo que habíamos hecho era una especie de secreto. No volví a oír la voz del hombre. Mi mamá seguía dándome el té de vez en cuando, y llegando a la pubertad, cuando pensaba en eso, comenzaba a entender que mi mamá buscaba protegerme. Con el paso del tiempo seguía tomándome el té, pero ya había olvidado por qué lo hacía en un inicio. La voz del hombre en mi cuarto se empezó a convertir en un recuerdo borroso, como si solo hubiera sido parte de un sueño. Mi mamá murió en enero del año pasado, luego de una enfermedad que la fue consumiendo a una velocidad tremenda. Perdió gran parte de su cabello y adelgazó de una forma anormal. Un aspecto tan doloroso, tan aterrador, que me hubiera gustado poder borrarlo por completo de mi memoria. Pero así, con esa imagen, con esa visión, empezó a aparecerse por las noches en la casa. Sentada en la sala, caminando por la cocina, siempre dejándose ver por unos segundos en los que podíamos distinguirla con toda claridad y luego desvaneciéndose. Casi siempre alcanzaba a ver en ella una ligera sonrisa, pero con los ojos enojados, como si quisiera demostrar que estaba bien, pero a la vez regañarnos, como siempre, quizás siendo tan exageradamente estricta, aún después de haber dejado su cuerpo, de haber dejado esta vida. Al menos, eso es lo que yo quería pensar. Meses después de su muerte, mi papá nos llevó a comer a mi primo y a mí. Parecía nervioso. Mi primo también dejaba ver algo de ansiedad. Sentí que tenían algo que decirme y así fue. Mi padre había tenido muchos problemas con su salud mental desde muy joven, poco después de casarse con mi madre y que naciera yo. Acudieron con un especialista, amigo de mi mamá, que le recetó unas pastillas para evitar los problemas que tenía. Cuando ella murió, mi papá estaba tan devastado que no acudió a su cita puntual, como en los últimos años, para recoger este medicamento con el doctor amigo de mi madre. Sin la presión constante de ella, por fin se decidió a cambiar. Se acercó a un psiquiatra, conocido de él desde hace años, y le platicó lo que le había estado ocurriendo. Mi papá no entró en detalles, pero nos comentó que el doctor le pidió que dejara de tomar esos medicamentos inmediatamente. Fue entonces cuando la voz en la casa volvió. Dijo mi padre. Y yo me congelé. Resulta que también mi primo tomaba un té parecido al mío,
cuando él le comentó a mi papá que tenían que conseguirlo, ahora que mamá no estaba, empezaron a encontrar esas coincidencias en su situación. Habíamos ido a comer porque querían preguntarme si a mí me pasaba algo parecido. Por alguna razón, quisieron tener esa conversación fuera de la casa. Entonces supimos que los tres habíamos escuchado esas voces ahí. Mi primo quizás de una forma más aterradora que los demás. Y los tres fuimos tratados por estas personas de confianza de mi mamá. Meses después de su muerte, cuando ya todos dejamos de tomar el té o las pastillas, las voces volvieron. Y fue entonces también cuando comenzamos a ver a mamá apareciéndose por la casa. Hasta antes de esa plática yo estaba convencido de que mi madre se aparecía ahí para cuidarnos, para hacernos ver que estaba bien quizás, pero ya entonces tenía dudas. Ya entonces los ojos enojados en esa aparición de mi madre comenzaron a sentirse mucho más amenazantes. Quisiera que me ayudaran porque todos estamos confundidos. Comenzamos a recordar, después del dolor de perderla, aquellos detalles extraños de mi mamá, aquellas cosas que hacía para controlarnos, aquellas cosas que nos asustaban de ella. Y es difícil ver así a una persona que ya no está con vida, pero es más difícil aún saber que sigue en la casa. En el fondo, seguimos comportándonos de la misma forma que cuando ella estaba viva. Las voces cada vez se hacen más claras. No sé si sean de algún ser maligno, de algún espíritu quizás que solo busca decirnos algo. O puede ser que solo estemos perdiendo la razón. Es precisamente lo que intentamos descubrir ahora. Gracias por leer mi historia.